Estimados estudiantes, reciban un cordial saludo. Bienvenidos a este video tutorial acerca de la función de segundo grado. Mi nombre es Alexander Henao Rivera, soy docente de matemáticas y voy a tratar de orientarlos un poco acerca del comportamiento de esta curva llamada parábola de acuerdo a la variación de sus parámetros a, b y c. Esta función en su forma completa no es más que una función y o f de x igualada a un trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Entonces, para hacer el análisis de lo que genera cada uno de sus parámetros o cómo interviene cada uno de sus parámetros en esta función, es importante que hagamos el análisis paso a paso. Si consideramos que estos dos valores b y c valen 0, entonces nos remitimos solamente al primer término de esta función cuadrática, que es la primera función que vamos a analizar en este video tutorial. Pues bien, cuando decimos que solamente tenemos ax a la 2, es decir, f de x, o si se quiere y, igual a ax al cuadrado, entonces se nos presenta una parábola en donde, repito, la b vale 0 y la c vale 0. Y lo único que vamos a ver en este primer momento es la variación del coeficiente a en esa función cuadrática o de segundo grado. Veamos entonces qué pasa en la medida en que varía el valor de a. Cuando a aumenta, esa parábola se vuelve cada vez más estrecha. Es importante hacer conocer un punto muy notable de la parábola, y es este punto rojo. Ese punto rojo recibe el nombre de vértice de la parábola, y cuando la b vale 0 y la c vale 0, o sea cuando estamos en presencia solamente de f de x igual a x a la 2, ese vértice siempre se estará viendo o estará localizado en lo que conocemos como el origen del plano cartesiano. Entonces, si a comienza a disminuir, observamos que los ramales de la parábola, que son estas líneas, se comienzan a volver más abiertos. Entre más pequeño a, los ramales cada vez se vuelven más abiertos y más abiertos. Sin embargo, cuando la a es positiva, como en este caso que hemos analizado, esos ramales tienen una orientación hacia la parte superior, hacia arriba en el plano cartesiano. Cuando la a vale un número o toma un valor negativo, entonces observamos cómo esta parábola tiene ramales hacia abajo. Vamos a hacer un poquitico el movimiento de esta función para que se vea un poquitico mejor acá. Y cerremos entonces este pedazo de elementos de la ventana algebraica. Volvamos a retomar y ya tenemos una mejor visión de esta parábola. Veamos qué pasa entonces, y quiero que observen qué pasa con los valores de a y con los ramales cuando los valores de a cambian. Cuando a es positivo, ¿qué sucede? Y cuando a es negativo, ¿qué sucede? Tomen atenta nota, por favor, y registren en sus cuadernos, en sus notas o en su cabeza qué está sucediendo con estas situaciones. Le damos una animación para que él realice todo el movimiento continuo. Muy atento al comportamiento. A mayor valor de a, más estrechos los ramales. A menor valor de a, los ramales son más abiertos. Cuando a es un valor negativo, los ramales de la parábola van hacia abajo, pero cuando a toma el valor positivo, los ramales se dirigen hacia la parte superior. Detengamos entonces esta animación y creo que con esa parte ya es suficiente. Pasemos entonces a hacer el análisis de esta función cuando entra en escena el segundo componente, en este caso el término independiente c, y veamos qué sucede
cuando C comienza a tomar valores, bien sea a la derecha y a la izquierda. Dejemos entonces nuestra parábola en su forma original con coeficiente igual a 1. Y veamos entonces qué sucede cuando el que está variando es C. No olviden entonces lo que acaba de suceder. Función f de x igual a x al cuadrado. Vértice en el origen del plano cartesiano. A positiva, ramales hacia arriba. A negativa, ramales hacia abajo. Entre más grande es A, los ramales se vuelven más estrechos. Y entre más pequeño, naturalmente, los ramales se vuelven más abiertos. Veamos entonces qué pasa con C. Cuando C es positiva, el vértice ya se va moviendo del origen del plano cartesiano y ese vértice quedará en el lugar donde diga el coeficiente C. O sea que si C vale 2,1, el vértice estará localizado en 2,1. Si C vale 1, el vértice quedará localizado en el punto 1 para el eje Y. Además, no olviden que el término independiente, así como en la función lineal, es el punto de corte con el eje Y. Veamos entonces qué pasa cuando le damos una animación precisamente al valor de C. Analicen y registren eso en sus libros, cuadernos o en su cabeza. Démosle animación para ver qué está pasando con los cambios del parámetro C. Vaya pensando y saque sus propias conclusiones. Eso quiere decir que C en el formato ax al cuadrado más C lo que logra es que la función se desplace de manera vertical y que el vértice se mueva solamente a lo largo del eje Y. El vértice, le reitero, es ese punto A que se ve moviéndose para arriba y para abajo. Entonces lo que logra el coeficiente es desplazar la parábola hacia arriba o hacia abajo, que se mueva a lo largo del eje Y. Eso estamos observando que nuestra parábola se está moviendo con ramales hacia arriba, pero eso no tiene nada que ver con C. Los ramales hacia arriba tienen que ver con el valor de A. Si la A fuera negativa, entonces los ramales estarían hacia abajo y observaríamos de todas maneras que ante el cambio del parámetro C, normalmente la parábola se mueve, o al menos su vértice se mueve desplazando la parábola hacia arriba o hacia abajo. Esa es la función o lo que logra el parámetro C cuando tenemos el formato f de x igual a x al cuadrado más C. Ahora bien, vamos a hacer el análisis de nuestra parábola cuando no se encuentra presente el coeficiente C, pero sí lo hace el coeficiente B. Entonces tenemos una función que no tiene el trinomio completo, sino solamente f de x igual a x al cuadrado más bx. Este tipo de funciones, veremos cuál es el comportamiento. Voy a llevar nuevamente el coeficiente C a 0 y voy a darle valores solamente a la A y a la B, porque ya estamos precisamente en el análisis de la tercera función de este formato. Entonces démosle valores a B y también movámoslo hacia la izquierda y veamos los movimientos. Quiero que quede claro y constancia de lo que usted debe estar registrando para el aprendizaje. Vamos a hacer un pequeño análisis. Supongamos que la A es positiva, como en este caso, A es positiva, y la B es positiva. Pues cuando los dos son positivos, la parábola se me mueve del eje Y hacia la izquierda. Y cuando uno de los dos es positivo y el otro es negativo, pues esta parábola, en vez de desplazarse hacia la izquierda, se va a desplazar hacia la derecha. Noten también que el vértice
ya no se localiza en el eje Y ni en el origen del plano cartesiano, como sucedía en las dos primeras funciones. Ya el vértice se me mueve o a la izquierda o hacia la derecha. Entonces volvamos nuevamente. Si los dos valores tienen igual coeficiente, si los dos valores tienen igual signo en su coeficiente, y me refiero al coeficiente A y el coeficiente B, tienen el mismo signo, la parábola se me ubica a la izquierda. Veamos qué pasa cuando los dos son negativos. Otra vez la parábola y sobre todo la parte del vértice se me ubica hacia la izquierda. Y si los dos son positivos, otra vez el vértice está localizado o la parábola está recargada hacia la izquierda. Sin embargo, cuando la A es negativa y la B es positiva, este vértice se me desplaza hacia la derecha. Y veamos lo contrario. Si B es el que es negativo y la A es positiva, otra vez el vértice se me está desplazando hacia la derecha del eje Y. En consecuencia, aquí hay un primer análisis de lo que generan estos dos parámetros. Cuando A y B son valores positivos, o cambiémosla más bien, cuando A y B tienen el mismo signo, la parábola, o sobre todo su vértice, se localiza a la izquierda del eje Y. Cuando tienen el mismo signo, el vértice se localiza a la izquierda del eje Y. Pero cuando tienen signos contrarios, el vértice se localiza a la derecha del eje Y. Repito, cuando tienen signos contrarios, el vértice se localiza al lado derecho del eje Y. Existe otro aspecto muy importante en el análisis de esta parte 3 de la función parabólica. Y me refiero específicamente a este momento. Siempre la función cuadrática que solamente tiene el formato ax al cuadrado más bx va a cortar en dos puntos al eje x, o sea, va a tener dos interceptos con el eje x. Veamos nuevamente un cambio de esto y mire que siempre cortará en dos puntos al eje x. No importa dónde se localice, siempre cortará en dos puntos al eje x. Siempre cuando existe A y cuando existe B, en este formato siempre habrán dos puntos de corte con el eje x. Veamos entonces una ilustración dinámica de lo que es esta función cuando cambian la B en este caso, porque si estuviera cambiando la A, pues los ramales podrían estar yéndose hacia arriba o hacia abajo. Pero como solamente está cambiando B, estamos viendo simplemente que cuando los signos son contrarios, el vértice de la parábola se ubica al lado derecho. Pero cuando los signos son iguales, el vértice de la parábola se ubicará al lado izquierdo. En este caso, los signos son contrarios. El vértice está al lado derecho. A partir de este momento, los signos son iguales. Son negativo y negativo. En este caso, entonces, el vértice A está localizado al lado izquierdo. Démosle también un movimiento aquí a la A que sea positiva. Entonces, claro, como la A en este instante es positiva, los ramales de la parábola van hacia arriba. Pero en todo caso, como existe A y existe B, siempre vamos a encontrar dos puntos de corte con el eje X. Uno de ellos siempre va a estar en el origen del plano cartesiano, pero no es el vértice, sino que un punto de ellos siempre va a estar en el origen del plano cartesiano, y eso es porque C vale 0, y como C es el punto de corte, al ser valer 0 porque no existe en esta ecuación, o no está, simplemente tiene que pasar por 0 en el plano cartesiano. El otro punto, que es el punto D, también es un punto existente en este tipo de funciones. Entonces veamos otra vez el análisis de esto. Cuando A y B tienen signos contrarios, el vértice se ubica al lado derecho del plano cartesiano, del eje Y. Mientras que si tienen el mismo signo, el vértice se localiza al lado izquierdo del eje Y. Bien, terminamos por ahora con esa tercera función y pasamos a mirar lo que es la última o más completa.
Tenemos entonces la función cuadrática más completa, aquella que tiene los tres parámetros, el parámetro A, el parámetro B y el parámetro C. Esa es la más completa de todas. Entonces, si nosotros lo que queremos es mirar qué pasa cuando entra en escena o en el escenario de la función los tres valores, aquí ya vemos que existe A 1.4, B menos 2, eso puede variar, y C en este caso es 0, pero vamos a darle valores. Ya esta parábola es una parábola que se mueve a lo largo y ancho del eje cartesiano o del plano cartesiano y puede estar ubicada a la derecha, a la izquierda, puede ser abierta, cerrada hacia arriba, hacia abajo, en fin, pero no deja de suceder lo mismo que analizamos en el tercer paso. Cuando la A y la B son del mismo signo, el vértice se localiza a la izquierda. Cuando son de signos contrarios, el vértice se localiza a la derecha. Y ya lo que logra C, como lo analizamos, es mover la parábola hacia arriba o hacia abajo. Y lo importante es que el valor de C es el lugar donde la parábola corta al eje Y. Entonces, vamos a mostrar aquí también el punto de corte que tiene la parábola con el eje Y. Aparece. Entonces, ese F es el valor que toma C. En este momento está en 3,4, como lo muestra aquí esta ilustración. Y si le decimos que se mueva, siempre la parábola cortará al eje Y en donde diga C, porque es el término independiente, repito, como lo dijimos en la función lineal. Si C vale 3, quiere decir que por ahí la parábola va a cortar a el eje Y o va a pasar por el eje Y. Veamos entonces nuevamente. La existencia de los tres parámetros me saca la parábola del eje X y me la puede poner a moverse en cualquier parte del plano cartesiano, bien sea al lado derecho del plano cartesiano, al lado izquierdo, o puede tener ramales hacia abajo dependiendo del valor de A, o ramales muy estrechos si A es un número más grande, o ramales muy amplios, muy abiertos si A es muy pequeño, pero si A es positiva los ramales van hacia arriba. Recuerden entonces, el signo determina si el signo de A determina si los ramales van hacia arriba o si van hacia abajo. Y el valor de A, entre más grande o más pequeño, determina ramales más estrechos o ramales más abiertos. Recuerde que cuando entra B, lo que hace es que se me mueve entre la derecha y la izquierda el vértice. ¿Cuándo está a la derecha? Cuando A y B son de signos contrarios. ¿Cuándo está a la izquierda? Cuando A y B tienen el mismo signo. Va a estar el vértice localizado en la izquierda, cuando tienen el mismo signo. Repito, si los dos son positivos, el vértice estará localizado en la izquierda del eje Y. Y lo que hace, por último, C, es mover la función hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Ahora, otra cosa importante en el análisis es mirar cuándo puede suceder que la función corte al eje X en dos lugares. Por lo pronto, siempre la función tocará el eje Y, como estamos viendo en estos momentos en el punto F. Pero cuando toca al eje X, veamos, en estos momentos toca al eje X. Pues bien, eso es todo. Lo que sucede cuando tenemos el trinomio completo y todos los valores de la ecuación es que la parábola tiene una variación, digamos, un poco inestable y un poco impredecible en algunas cosas, de saber exactamente dónde van a quedar algunos puntos, pero de todas maneras es previsible en dónde van a quedar otros elementos, como lo acabé de decir. Vamos a ver entonces qué sucede en este escenario cuando todas tres, por ejemplo, se están moviendo. Veamos cuando se está moviendo primero la A. Positiva, valores hacia arriba, ramales hacia arriba. Más grande la A, ramales más estrechos. A negativa, ramales hacia abajo, y entre más grande, valores más estrechos. Cuando entra en juego el valor o el parámetro B, lo que se hace con B es que el vértice se me mueve a la izquierda o a la derecha.
Si A y B tienen el mismo signo, entonces el vértice quedará localizado a la izquierda. Pero si A y B tienen signos contrarios, el vértice de la parábola queda localizado a la derecha del plano del eje Y del plano cartesiano, en el plano cartesiano. Y recuerden que lo que logra siempre hacer el coeficiente C es mover la parábola hacia arriba o hacia abajo. Eso es todo, queridos estudiantes. Espero que les sirva y hagan el análisis respectivo en cada una de las fases o de los 4 momentos en que hemos estudiado esta función. Feliz día para todos, un abrazo.